Buenas tardes, es un placer Good afternoon. acompañaros esta tarde It's a pleasure to be here with you this afternoon en Instar Square en Documenta. Mi nombre es Suzette Sánchez y me gustaría hablarles hoy My name is Suzette Sánchez. De las relaciones de Instar con un proceso de pedagogía cívica en Cuba que está ocurriendo ahora mismo y que de alguna manera está sentando las bases del cambio para una futura transición en la isla. Me gustaría comenzar este intercambio con la lectura a modo de exergo de un texto de la filósofa Marina Garcés, incluido en su libro Escuela de Aprendices. Dice así: no queremos saber vuestros saberes temerosos. Tampoco nos guían los mapas de las cárceles de lo posible. La burocracia, el cinismo y el oportunismo son el pan con el que se esclavizan las mentes, se embridan los deseos y se domestican los retos. No queremos aprender a calcular el precio de la angustia. Queremos forjar los saberes que combaten las opresiones de nuestro mundo, porque nunca sabemos lo bastante si lo que queremos es hacer un mundo mejor. Ni nunca lo sabemos todo si lo que nos mueve es no dejar de intentarlo. Porque llevamos con nosotros el impulso de este deseo y la riqueza de esta diversidad de mundos. La nuestra es la voz de los aprendices, de aquellos para quienes aprender es una continua forma de compromiso. Nuestros retos son humildes y exigentes a la vez. Su punto de partida es la materia en bruto del mundo. Su horizonte, el que puede esbozar las ideas de una ciudad-escuela a cielo abierto. Fin de la cita. Policía pinga, Díaz-Canel Singao. Fueron los gritos de rabia que inundaron las calles de las ciudades y los pueblos de toda una isla durante el largo e histórico 11 de julio de 2021. Desde las primeras horas de la mañana, en ese caluroso domingo, la gente de San Antonio de los Baños tomó el espacio público. Nunca antes, ni en el verano de 1994, con la denominada crisis de los balseros y el estallido del maniconazo en el municipio de Centro Habana, Cuba había experimentado una muestra de descontento popular a escala tan masiva. La revuelta se fue activando de provincia en provincia víricamente, con espontaneidad. Replicada de un lugar a otro,
a través del contagio estimulante de las redes sociales y alentada por el desencanto de una población hastiada de bregar con la precariedad, frustrada ante el retroceso económico y en materia de derechos y libertades civiles que se está viviendo con mayor intensidad en el país en los últimos años. Fue tal la magnitud de esa energía de disenso que se empoderó en los cuerpos y se hizo palpable en las calles, que se extendió durante todo el domingo y todavía mantuvo resonantes sus ecos en los días siguientes. Tan inabarcable era la protesta que las fuerzas policiales y de la seguridad del Estado no alcanzaron a reprimirla antes de que aconteciera. Como ocurre normalmente con las acciones de los movimientos de oposición, que son anuladas y represaliadas previamente al hecho en sí, debido al permanente control y vigilancia a la que son sometidos los activistas. Los miles de cubanos y cubanas de cualquier edad que se atrevieron a marchar esa jornada en avenidas y callejones, reclamando justicia y reivindicando su derecho a una vida digna, no fueron pagados por Estados Unidos. No obedecían a más directrices que las dictadas por sus propias conciencias en un intento desesperado por sobrevivir. Los cuerpos abarrotados en las calles, desde los adolescentes y menores de edad hasta las abuelas, son los de aquellos ciudadanos decepcionados y abandonados por un gobierno que no ha sabido responder a las necesidades más elementales de una población deprimida por décadas de pobreza y de involución de las conquistas sociales que sobrevinieron al triunfo de la Revolución cubana en 1959, fundamentalmente en los ámbitos de la educación y la salud pública. La visceralidad y el coloquialismo de las frases policía pinga o Díaz-Canel cingao, sin embargo, contrastaba con la gestualidad de unos cuerpos que alzaban los brazos al cielo en señal del carácter pacífico de la protesta que recorría las calles. El 27N, también los cuerpos de los jóvenes estudiantes, artistas e intelectuales, sentados sobre el asfalto frente al Ministerio de Cultura, en otra demostración de disenso sin precedentes, eran el signo evidente de una demanda que exigía el diálogo y la mediación por la vía no violenta, apelando a la negociación y al entendimiento entre la ciudadanía y el Estado. Incluso cuando el 11 de julio los órganos policiales trataron de sofocar la manifestación con el empleo de la violencia, las respuestas equivalentes de algunos participantes en la revuelta asumieron morfologías de guerrilla urbana, típicas de los enfrentamientos entre manifestantes y dispositivos del orden público en otros contextos geopolíticos. Sentarse o acostarse en la calle, cantar, bailar, afirmaban la gestualidad pacífica que animaba la revuelta antes de que se desatara la violencia. El propio campo de referencias de las consignas que guiaron la marcha multitudinaria, policía pinga, Díaz-Canel cingao o patria y vida, se encuentran en el imaginario popular, en la celebración gozosa que forma parte de la idiosincrasia cubana o en la crítica ingeniosa y el choteo que emergen de la desacralización del poder. Oye, policía pinga fue una expresión que se hizo viral en la plataforma YouTube a través de un vídeo subido por una joven que grabó con su teléfono móvil el festejo carnavalesco de una conga que arrolló por las calles de Bayamo, en el oriente de la isla, celebrando la victoria del equipo Granma en la Serie Nacional de Béisbol en abril de 2021. Pocos días después, los raperos Marichal y Darielo Sánchez publicaron un tema de rap de contenido contestatario bajo el título Oe Policía Pinga, que cuenta con cientos de miles de visualizaciones en YouTube. Similar origen posee el enunciado Díaz-Canel cingao, parte del estribillo del rap Diasca, colaboración del Aldeano y Silvito el Libre, o Patria y Vida, convertido en un himno de resistencia y coreado incesantemente dentro de Cuba y donde quiera que están sus diásporas,
desde que se conociera la canción interpretada por Yotuel Romero, Gente de Zona, de Semer Bueno, Michael Osorbo y el Funky. ¿Qué tipo de corrección se puede pedir en el habla de un pueblo sometido por 6 décadas a la gramática violenta del discurso oficial? ¿Acaso el grito altivo, policía pinga, en la voz colectiva de la muchedumbre, desesperada, no responde en cierto modo a la lógica patriarcal que ha asignado el ejercicio punitivo del Estado y que ha impuesto su ideología y adoctrinado a la población mediante sucesivos alardes de testosterona? La violencia raigal que caracteriza las operaciones de control y vigilancia de un régimen totalitario sobre sus ciudadanos tiene un sello masculino que se instaura como modelo y establece una precisa escenificación de su falocentrismo en el espacio público. Tal es así que la propia respuesta de Patria y Vida en la performance del videoclip se expresa a través de la lírica y la gestualidad de hombres afrodescendientes, sin participación femenina alguna que pudiera trastocar la escenificación de la masculinidad y la interpretación de la crítica de la consigna patria o muerte en Matria y Vida. En el ensayo Virtuosismo y Revolución, la acción política en la era del desencanto, Paolo Virno afirma, y cito, la multitud obstruye y desmonta los mecanismos de la representación política. Se expresa como un conjunto de minorías activas, de las que ninguna aspira, sin embargo, a transformarse en mayoría. Desarrolla un poder refractario a la idea de hacerse gobierno. La gente que salió a las calles cubanas el 11 de julio de 2021 es plenamente consciente de que le han quitado todo, incluso el miedo, parafraseando otra de las frases repetidas en las redes sociales aquel día. Los padres han perdido la convivencia con sus hijos e hijas, obligados estos últimos a buscar en el exilio una alternativa de vida para ellos y para sus familias varadas en la isla. Los abuelos no conocen a sus nietos nacidos en la diáspora. El sistema de salud pública y la educación atraviesan una prolongada crisis que hace mella en la atención primaria y las infraestructuras hospitalarias, y que ha llevado la formación de las nuevas generaciones a un callejón sin salida. Mientras tanto, la utopía de la igualdad social deambula por los barrios como el fantasma esquivo e irónico del proyecto socialista. ¿Cuántas generaciones se han perdido en Cuba? La generación de nuestros padres, los nacidos en los años 50, se ha extraviado en la memoria nostálgica de un pasado que construyó y fue interrumpido de golpe para nunca volver a retomar su historia. Otra parte de esa generación ha vivido escindida entre la ínsula y su exilio, dividida la familia y la existencia. ¿Cuántas vidas se han perdido en el estrecho de la Florida y últimamente en las selvas de Centroamérica? ¿Acaso esos cuerpos no cuentan como desaparecidos por causa del terrorismo de Estado de la dictadura? ¿Su huida no fue forzosa? Para mi generación, la de aquellos que crecimos entre los años 70 y 80, el escepticismo ha sido un compañero de viaje en nuestros destinos por el mundo, teniendo que reinventarnos en soledad, llevando a cuesta el pasado fardo de la responsabilidad familiar, el envío de las remesas, los paquetes esporádicos de medicamentos. Ya entramos en una edad donde nos preocupa cada vez más la salud de nuestros padres, cómo organizar sus cuidados con tanta distancia por medio. Hemos sabido de la muerte de nuestros seres queridos por una llamada telefónica o un correo electrónico, sin poder acompañar y abrazar a la familia en el proceso de duelo. Una videollamada a través de WhatsApp equivale en muchas ocasiones al único ritual de despedida posible. Pero nuestra generación es también la de quienes no han podido o no han querido elegir la emigración como vida de escape. Aquellos que, condenados al fatalismo geográfico del agua por todas partes, descrita por Virgilio Piñera como clave ontológico insular, hacen malabares para sobrevivir a la carencia de casi todo. Una generación a la que el tiempo se le echó encima y tuvo que engendrar vida pese a las malditas circunstancias de una crisis
que no termina y que ha empeorado este último lustro. Sus hijos han nacido condenados. Marina Garcés ha declarado que, y cito, de vez en cuando se pierde una generación, como se pierde una cosecha o un barco en una noche de tormenta. Son los soldados caídos en una guerra sin batalla. Desde entonces, la pérdida se ha convertido en una condición previsible y constante. El no futuro ya no es un grito de protesta, sino un destino que solo puede ser gestionado con más o menos miedo. Fin de la cita. Un proyecto de pedagogía cívica en el presente para el futuro. Con estas palabras explica Tania Bruguera la naturaleza de Instar. Cito: este proyecto se enfoca en cómo las personas pueden perder el miedo de una manera pacífica y constructiva. Se trata de crear puentes de confianza donde no existe el miedo hacia el otro, de crear una respuesta pacífica y responsable en lugar de violencia, de crear un lugar donde personas con diferentes convicciones políticas pueden unirse para construir un país mejor. Fin de la cita. En el largo y sinuoso camino recorrido por Tania Bruguera para radar una madurez como artista, intelectual y ciudadana que se traduce en el gesto fundacional del Instituto de Artivismo Hannah Arendt, Instar, hay que situar hitos que soportan las operaciones de giro epistémico que en esta artista han conllevado una expansión de los límites de las nociones estructurales del campo artístico y de las funciones del arte. Dichos desplazamientos o ensanchamientos de los marcos de posibilidad de la estética y las formas de lo político que puede encarnar el arte han obedecido a circunstancias coyunturales de tensión social en determinados contextos históricos en Cuba y fuera de sus fronteras. Una breve enumeración de tales experiencias transformadoras implicaría la mención obligada de propuestas como el periódico independiente Memoria de la Posguerra en sus 3 ediciones de 1993, 1994 y 2003. Las 2 primeras ediciones de esta publicación, que contaban con colaboraciones de artistas, escritores e intelectuales del exilio, se realizaron en los años más cruentos del denominado período especial y en víspera de uno de los éxodos más fatídicos en la historia de la nación. A partir de 1989, con el colapso del socialismo real en Europa del Este y la pérdida del apoyo económico de la Unión Soviética y de los países del Consejo de Ayuda Mutua Económica, Cuba enfrentó una profunda crisis y una profunda depresión en su economía durante la década de los 90. Una de las alternativas escapistas de la población a esa situación límite fue la emigración. En el contexto de las artes, muchos artistas salieron al exilio. Se estima que casi toda una generación que había conformado el arte de neovanguardia en los años 80. En 1994 se edita el segundo número de Memoria de la Posguerra y es censurado, el mismo año en que acontece la conocida crisis de los balseros, el éxodo masivo de más de 30.000 cubanos hacia Estados Unidos en improvisadas embarcaciones a través del estrecho de la Florida, dejando miles de muertos y desaparecidos en el mar. También podríamos mencionar el susurro de Tatlin número 6. Al respecto, es sobradamente conocida la creciente represión, la vigilancia permanente y continuas represalias, incluyendo ejercicios punitivos como la privación de libertad de movimiento, el impedimento de salida del país mediante la retención del pasaporte, la encarcelación o detención temporal y las campañas de desacreditación y contra la integridad moral a las que ha sido sometida desde finales de diciembre de 2014 la artista Tania Bruguera, cuando intentó realizar en la Plaza de la Revolución la mencionada acción. O el boicot a la labor del Instituto Internacional de Antivismo, o a la performance durante la 12 Bienal de La Habana en 2015, el gesto fundacional de Instar, consistente en la lectura durante 100 horas en el domicilio particular del artista, sede del instituto, del imprescindible libro de la intelectualidad judía, Los orígenes del totalitarismo.
A estos ejemplos debemos sumar los proyectos a largo plazo en los que se ha involucrado la artista durante las 2 últimas décadas, a saber, la Cátedra Arte de Conducta entre 2002 y 2009, el Movimiento Inmigrante Internacional de 2010 a 2015 y su derivativo Partido del Pueblo Migrante también entre 2010 y 2015. Todos estos experimentos cívicos o plataformas colectivas de acción social promovidos por Tania Bruguera han estado enfocados dentro de las nociones de arte útil, ampliamente trabajadas por la artista como base de una pedagogía pública ciudadana y de activismo comunitario, llamada, en última instancia, a la alfabetización de los participantes en metodologías de intervención social democráticas y en la defensa y reclamo de los derechos de ciudadanía en situaciones de exclusión o vulneración de las libertades civiles. En su libro Escuela de Aprendices, la filósofa Marina Garcés ha advertido la profunda crisis que atraviesa la educación en las condiciones del capitalismo global, sometida a las fuerzas de la neoliberalización y el clientelismo. Pero su cuestionamiento también se aplica a aquellos otros modelos de enseñanza y aprendizaje de orden conservador. Y podríamos añadir, además, los totalitarios. Cito: lo que está en juego es quién puede forjar las capacidades que decidirán los futuros de unas sociedades que no se reconocen en las instituciones vigentes. ¿Quién es el Estado para educar a nuestros hijos cuando vivimos vidas a la carta? ¿Qué hegemonías culturales son válidas para todos en sociedades no solo diversas, sino cada vez más segregadas y guetizadas? ¿Qué autoridad tiene el maestro o la maestra sobre decisiones que las familias entienden cada vez más como decisiones privadas? Fin de la cita. Tomando como guía las interrogantes de Garcés en relación con el contexto cubano, observaremos fácilmente la creciente brecha que tales preguntas introducen en un sistema cuya ontología misma difiere de esas concepciones plurales y de cualquier paradigma inclusivo, lo cual afecta implícitamente las actuales circunstancias históricas, donde se ha resquebrajado por siempre la pretendida igualdad socialista. No obstante, la idea de escuela y de cualquier aprendizaje en Cuba siguen estando dominadas por el dogmatismo ideológico. A esto se suma la prolongada crisis durante décadas de las acciones y áreas de trabajo que competen al Ministerio de Educación. Ante ello, instar surge como una proposición de alfabetización cívica en el interior de la sociedad cubana, a sabiendas de la complejidad de una labor sobre la que pesa el lastre de 60 años de autoritarismo y de un pensamiento monolítico impuesto bajo coerción y mediante el ejercicio sostenido de la violencia de Estado sobre la ciudadanía. Precisamente, la misión del instituto se define en los siguientes términos. Cito: en ISTAR vamos a trabajar con cubanos de a pie, desde amas de casa hasta profesionales, desde activistas hasta estudiantes. La idea es tener una muestra de la sociedad cubana con personas procedentes de diferentes espectros políticos y niveles de educación. Queremos trabajar con la gente que se encargará día a día de la construcción de la democracia en Cuba, demandando sus derechos y luchando por la justicia social en sus escuelas y trabajos, transformando a los espectadores en ciudadanos activos. Este es un momento único para pensar el concepto de nación, para imaginarnos un nuevo país, porque las ideas aún se encuentran en proceso de gestación, hay espacio para que todos participemos. Y como el arte permite transformar una visión caótica en un encuentro con un orden inesperado, un nuevo orden, desde ahí podemos articular un nuevo futuro. Se trata de crear puentes de confianza donde no existe el miedo hacia el otro, de crear una respuesta pacífica y responsable donde hay violencia, de crear un lugar donde personas con diferentes convicciones políticas pueden unirse para construir un país mejor. Fin de la cita. Donde el discurso totalitario sedimenta su propaganda excluyente, encerrado bajo su ideología unipartidista, los criterios de pertenencia a la nación
El proyecto de pedagogía crítica para la ciudadanía que intenta fomentar Instar parte del reconocimiento de la pluralidad de la sociedad cubana. Sin distinción de clase, género, raza, orientación sexual, nivel formativo, religión, ideología, lugar de residencia o estatuto migratorio. De hecho, si rememoramos las imágenes que circularon por las redes sociales y que captaron a las populosas masas de personas que tomaron las calles de la isla el pasado 11 de julio de 2021, encontraremos esa diversidad de cuerpos y subjetividades que incorpora Instar a su labor educativa. Una tarea que encuentra su razón de ser más urgente en aquellos estamentos, espacios, barrios y sujetos más precarizados y estigmatizados entre el conjunto de la población, sobre los que recae con mayor presión las expresiones tentaculares del biopoder del Estado. Dice Marina Garcés, la educación puede ser entendida como ese conjunto de prácticas que hacen de la necesidad una condición para la libertad. Es decir, la educación como el oficio de transformar lo dado, lo que hay, lo que somos, en una potencia capaz de ir más allá de la inmediata subordinación. Hablamos entonces de educación emancipadora, que es aquella que tiene como horizonte hacer posible que cada uno pueda ser capaz de pensar por sí mismo, junto a otros, los problemas de su propio tiempo. La libertad entendida como una condición de la dignidad colectiva. La emancipación como un proceso siempre en disputa respecto a las condiciones de dominación de cada tiempo. Fin de la cita. En sus 60 años de intolerancia y arbitraje ideológico, el Estado cubano ha diagramado un proyecto de nación socialista sustentado sobre innumerables descartes. En el extenso inventario de vidas y obras descartadas encontramos las figuras emblemáticas de importantes intelectuales, artistas, escritores, cineastas, músicos, científicos, deportistas. En la mayoría de los casos, las estrategias de exclusión se han saldado con el exilio. El más reciente, el del artista Hanlek Labastida y la escritora Catherine Bisquet. Esa fue la dinámica que aprovechó Tania Bruguera para negociar su salida del país tan ansiada por el régimen, poniendo como condición la liberación de algunos prisioneros políticos de la dictadura, entre los que se encontraba el propio Labastida y otros activistas y opositores que permanecen detenidos, como el creador Luis Manuel Otero Alcántara o el rapero Michael Castillo, pertenecientes al movimiento San Isidro. La enumeración de estos nombres y grupos como el MCI o el 27N no es casual, pues el hecho determinante aquí es pensar en la significación que poseen todas estas demostraciones de disenso y activismo como condición de posibilidad para la acción de Instar y su devenir en tanto espacio de cuidado y afectividad en el que todas las vidas importan, más allá de cualquier patrón de exclusión afincado en las operaciones de descarte del Estado. En ese sentido, el Instituto propone un contexto físico de reunión y comunidad, un espacio cultural donde tengan cabida y se puedan acoger todas las expresiones diferentes de la sociedad civil cubana, sin restricciones y compartiendo una conciencia sobre las limitaciones y posibilidades que cada agencia encarna en su singularidad y alianza. Instar surge entonces como un laboratorio para el acompañamiento y el observatorio de procesos que intentan pensar y promover cambios sociales, en los que el Instituto, a través de su red de trabajo, establecida durante más de 3 décadas de trayectoria profesional por Tania Bruguera, construye herramientas, recursos y vínculos para una pedagogía ciudadana situada. Sobra argumentar la relevancia y urgencia que adquiere la misión de Instar en un contexto totalitario en tiempos de transición, donde no existe una cultura democrática. A la luz de los recientes acontecimientos en los que están involucrados esos agentes que hemos mencionado previamente y esas semillas de civismo y toma de responsabilidad de la población que se pudo observar el 11 de julio de 2021, resulta imprescindible desaprender la retórica bélica y del terror que ha inoculado la propaganda del Estado sobre la gente, logrando activar formas creativas de lo político y la imaginación
que traspasen los márgenes del discurso y se transformen en ensayos concretos de objetivaciones sociales alternativas. Instar es en la Cuba de hoy un lugar donde es posible llevar a cabo el gesto irreverente y utópico de imaginar otra isla posible y sus muchos futuros alternativos. Estamos de acuerdo con Marina Garcés en que, y cito, imaginar es ponerse uno mismo en suspensión para poder vincularse a aquellos que nos son extraños. Imaginar es dar lugar a todo lo que aún hoy no es y a los que están por llegar. Imaginar es, pues, una condición para acoger la existencia en toda su extrañeza y en toda su desproporción. Incubando la imaginación, ensayando el cambio. El mayor peligro que observa hoy el gobierno cubano para perpetuarse en el poder es que la resistencia ya ha tomado las calles y que el disenso se está manifestando a través de voces jóvenes que están aprendiendo las morfologías del diálogo democrático y de la revuelta pacífica. Una generación que ha perdido el miedo y que no desea ni puede volver a callar ante la injusticia. Es además la alianza, la colaboración, la horizontalidad y la solidaridad que emerge entre los diversos actores de este desacuerdo radical lo que comienza a demostrar que puede existir un consenso sobre el bien común y las maneras de interpelar las estructuras obsoletas del Estado. Precisamente, la función de Instar se ubica en ese escenario de aprendizaje colectivo, y es lo que ha puesto esta iniciativa y a sus promotoras, especialmente a Tania Bruguera, bajo el foco de la censura, la vigilancia de la seguridad del Estado y el hostigamiento policial continuo. Instar trabaja esencialmente con las formas potenciales de la subjetividad política que se intuyen en los deseos, sueños y esperanzas de la gente, con aquellas zonas de acción social que emergen del descontento ciudadano. Su capacidad de reacción se encuentra en la identificación de lo que Bruguera denomina momento político específico. Y cito, método de trabajo que se vincula y depende de las circunstancias políticas que existen durante el momento en que se hace o exhibe la obra. Es un tipo de trabajo creado para existir en un momento político dado y, por tanto, una vez pasado el momento, la pieza pierde su posible impacto político y tiende a convertirse en un documento de un momento político específico. El momento político informa a la pieza, convirtiéndolo en una estructura que debe adaptarse a la evolución de los sucesos políticos y sus interpretaciones. Fin de la cita. En ese sentido, la materia a partir de la que opera el instituto responde a lo contingente, a las situaciones localizadas en un tiempo y un contexto local determinado, con comunidades afectivas temporales aunadas estratégicamente en la lucha y la experiencia común de aprender, que en este caso equivale a saber cómo contestar las prerrogativas de la burocracia, el poder y sus instituciones disciplinarias. Ese aprendizaje pasa por entender los marcos legales de la acción disidente en un sistema desprovisto de garantías jurídicas, vaciado de los más básicos y elementales derechos de ciudadanía. En medio de esa desprotección, es vital para la supervivencia del activista y de los ciudadanos y ciudadanas conocer cuáles otros recursos, herramientas y redes quedan a su disposición. Máxime cuando la ofensiva reciente del Estado ha situado a artistas, periodistas e intelectuales en el punto de mira de la persecución y represión política. Esto significa que el aparente margen de autonomía del que disponían las prácticas artísticas en Cuba y sus maniobras simbólicas como posible ámbito de acción y denuncia social ha quedado restringido per se. De ahí la importancia táctica del modelo de incubadora como estructura de trabajo de Instar, basado posiblemente en el concepto de mecenazgo o patrocinio al emprendimiento proveniente de las empresas tecnológicas. La incubadora en el instituto se plantea como un área transversal de apoyo y soporte a ideas, proyectos
y acciones desde sus fases genésicas, llevando a cabo un acompañamiento y asesoramiento continuo con el propósito de hacer viable la propuesta y dotarla de un ecosistema sostenible donde pueda crecer, someterse a crítica y desarrollarse. La incubadora es entonces un espacio seguro, de complicidad afectiva y discursiva, donde se ensaya el contenido de la imaginación y se exploran las vías de realización efectiva del mismo. Consultoría, tutorización, soporte económico, espacio físico de trabajo compartido, orientación legal y en la gestión, facilitación del ejercicio de testeo en la esfera pública, etc., son algunas de las múltiples labores que el formato incubador adopta para canalizar la función educativa del instituto. En la actualidad, la actividad de apoyo se organiza por medio de 3 incubadoras: incubadora de deseos, incubadora de ideas e incubadora de acción. La primera de ellas, la incubadora de deseos, está concebida como una prolongación de la serie de Tania Bruguera, El susurro de Tatlin. Y cito, un espacio donde cualquier cubano que puede expresar sus opiniones, compartir sus anhelos para el país en el que viven, en completa libertad y respeto a la opinión del otro. En este caso, el objetivo de la incubadora guarda el espíritu de la acción, el susurro de Tatlin número 6, versión para La Habana, que el artista presentara en el Centro Wilfredo Lang durante la 10ª Bienal de La Habana en 2009, y donde dio a los participantes la posibilidad de hablar durante 1 minuto sin censura desde los micrófonos de un podio reservado habitualmente solo al poder. Se trata de la misma performance que quiso realizar en el año 2014 en la mítica Plaza de la Revolución y que conllevó su detención por la seguridad del Estado horas antes de la cita convocada. En este caso, la incubadora se articula como un lugar para la escucha, un contexto donde es posible el acto de enunciación a contracorriente del monólogo autocrático sostenido por el régimen cubano en sus más de 60 años de despotismo. Una escucha de todas las voces y todas las vidas. La capacidad y el ejercicio de la escucha resulta la condición primera para la sensibilización en las lógicas de una cultura democrática. Se trata de amplificar una voz popular, una voz del pueblo, más allá de una Cámara de Representantes que en el esquema de gobernabilidad cubano no es más que un teatrillo mediocre de marionetas cuyos hilos mueve el Partido Comunista de Cuba, desatendiendo las verdaderas urgencias y las necesidades de la población. Esta escucha no está predispuesta exclusivamente a los actos de enunciación afirmativos, mucho menos a las respuestas, sino que se abre a las dudas, a la incertidumbre, al lenguaje dubitativo que ha sembrado el miedo largamente infectado en las personas sometidas a las violencias incontables de un régimen totalitario. Es una escucha que atiende no solo al contenido del discurso, sino también y primordialmente a las formas de este, a las maneras diferentes y plurales en que la voz se proyecta apenas como un susurro entrecortado o a las exteriorizaciones de la ansiedad, incluso al llanto. Son los modos de interpelación infinitos que posee el cuerpo a lo que se presta atención en esta incubadora, a aquellas señales y performatividades que traducen los deseos, aspiraciones y fobias de nuestras subjetividades. Son esos signos los que van a ser escuchados y acogidos. Son las preguntas sin respuestas posibles las que se convertirán en objeto de reflexión y trabajo. La tarea ingente de esta incubadora es el aprendizaje de la escucha, aprender a escuchar al otro, al margen de una relación de hegemonía y subordinación. Escuchar más allá del ruido ensordecedor de la arenga panfletaria de la propaganda del Estado y sus narraciones épicas. Escuchar poniendo en atención y receptividad todos los órganos de nuestros cuerpos, porque el orden del discurso rebasa las contingencias de la racionalidad y el lenguaje. Aprender a escucharnos a nosotras mismas, nuestros malestares, nuestras fragilidades, y comenzar a distinguir aquellas opresiones que nos condicionan y atraviesan para pensar cómo transformarlas en energía movilizadora
y agencia para el cambio. En este sentido, la escucha precisa de un lugar para acontecer, pero también de un tiempo propio en el que no se esfuercen los ritmos de cada hablante, de cada susurrante. Ese es el tiempo de la paciencia, de comprender las cadencias de cada cual y entrenar nuestros cuerpos para compasarnos a esas otras métricas, a los movimientos internos de nuestros propios cuerpos, los de la respiración, los del latido, los de cualquier proceso fisiológico o de la naturaleza, los que marcan otras especies con las que convivimos a diario. Adiestrar esa capacidad nos prepara para entender e intervenir las temporalidades de los procesos sociales, nos hace susceptible a la escucha colectiva. Las incubadoras devienen entonces ese lugar para el crecimiento espiritual y político de los ciudadanos y las ciudadanas, donde se pueden encontrar las condiciones propicias para la formación de actitudes y actitudes de los aprendices, en el sentido que los concibe Marina Garcés. Las incubadoras podrían ser, pues, escuelas para aprendices. Y cito, es una idea que no se proyecta en un modelo, sino que se concreta en una perspectiva que cambia la visión, en una acción decidida que altera la experiencia del aprendizaje y su régimen de expectativas actuales. Su sentido es hacer iguales a los desiguales, desde una alianza que convierte la educación en el arte de reunir existencias diferentes, en una acción que las iguala sin equipararlas ni estandarizarlas. Tomar juntos el riesgo de aprender, es decir, aprender unos con otros y unos de los otros, a partir de la conciencia de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Este es el núcleo de la educación como poética y como política de la existencia. Fin de la cita. Es en ese aprendizaje común donde podrán emerger, en última instancia, las interrogantes capaces de radiografiar el presente para diagnosticar la potencia política que encarnan nuestros propios cuerpos, es decir, los agentes y vehículos del cambio de la realidad social. Insiste Garcés, preguntarnos cómo queremos ser educados implica podernos preguntar entonces qué futuros podemos imaginar y con qué pasado nos queremos vincular. La educación es un arte de la existencia porque rehace la experiencia del tiempo contra la dictadura de lo que es y de lo que tiene que ser. Fin de la cita. De ahí la importancia cardinal que en las operaciones de Instar tiene el sistema de incubadoras y sus articulaciones a través de talleres y convocatorias públicas donde se organiza por un lado la función pedagógica del instituto, mientras por otro se activan proyectos y propuestas que bajo el paraguas y soporte de la entidad permiten cartografiar el presente y además restituir a las de las arenas del tiempo y el silencio un archivo de prácticas y figuras excluidas por la censura oficial. Esa voluntad de trabajo en la intersección pasado, presente, futuro convierte la dinámica de investigación del instituto en el germen de la imaginación de otros modos de hacer y pensar el bien común para todas las vidas. Es a través de ese aprendizaje colectivo donde no parece del todo una utopía llegar a reimaginar las formas de lo político a determinadas escalas y en contextos comunitarios específicos, ecosistemas en transición donde cada vez parece más posible ensayar la pedagogía transformadora de una ciudad escuela a cielo abierto. Quizás el asalto al cielo comienza en ese pedacito azul que alcanzamos a ver cuando alzamos la cabeza desde el interior de un patio en la habanera calle de Tejadillo, donde crece la acción de Instar. Muchas gracias por vuestra escucha. Ahora quisiéramos invitarlos a intercambiar en redes, en las redes de Instar, en mis propias redes, y esperamos que las ideas volcadas aquí sean inspiradoras y puedan ayudar a comprender mucho mejor la capacidad de trabajo, pero sobre todo la capacidad de generar esperanzas que un proyecto como Instar tiene ahora mismo en la sociedad civil cubana. Muchas gracias.